Vaya, vamos a utilizar el mismo proyecto. Uy, ¿cuál era? Este era. Creo que este era. Estamos utilizando una base de datos de alumnos, ¿verdad? Guardando los datos del alumno. Sí, vamos a ver el código. Y un archivo de clase que se llama alumnos. ¿Sí? Ahí está, ¿no? Tenemos la cadena de conexión, tenemos un método, una función que se llama conectado, ¿verdad? Que es donde probamos la conexión, ¿verdad? ¿Ya? Donde probamos la conexión. Y luego tenemos un otro método que se llama mostrar, que es donde, donde vamos a mostrar todos los datos que tiene la base de datos, ¿verdad? Una tabla, perdón. ¿Ya? Una tabla. ¿Ya? Que lo hacemos con esta consulta, ¿verdad? La tabla se llamaba perfil 2, ¿sí? Y ahí teníamos los campos ID que están aquí en el modelado, ¿verdad? Están los campos ID, el campo nombre y el campo nota. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a guardar información. Vamos a guardar información y también vamos a mostrar un solo registro, ¿sí? Porque aquí tenemos nosotros un método donde mostramos todo, ¿verdad? Pues ahora vamos a hacer uno donde se muestre solo un registro, ¿sí? Bien. Bien. Entonces, vamos a hacer esto más chiquito aquí. Vamos a poner esto por aquí. ¿Ya? Y aquí vamos a poner un espacio en el formulario donde podamos nosotros ingresar datos, ¿ya? O sea, guardar los datos en nuestra tabla, ¿ya? Ir a almacenar los datos en nuestra tabla. Bien, entonces vamos a necesitar para esto una etiqueta que se llame, como los datos que necesitamos son nombre y nota, ¿verdad? Porque ID, acuérdense que el ID nosotros lo configuramos como llave primaria en la tabla, ¿verdad? Entonces es autoincremental. Quiere decir esto que ese dato nosotros no lo ponemos, sino que la misma tabla, la misma base de datos se encarga de agregar ese dato. Nosotros solo tenemos que mandarle a guardar el dato de nombre y de nota.
Entonces, aquí para guardar un registro vamos a pedir el nombre y lo vamos a guardar o lo vamos a ingresar por medio de un cuadro de texto. Y vamos a poner una nota. Y ahí vamos a guardarlo en otro cuadro de texto. ¿Ya? Y aquí le vamos a poner un pequeño título. Vamos a ingresar perfil, le vamos a poner. Ingresar perfil. Y vamos a poner aquí un botón para guardar esos datos, ¿verdad? Para ingresar esos datos. Vamos a poner guardar. Ahí está. Vale. Entonces aquí vamos a venir a poner el nombre, la nota y al darle clic en guardar, que se guarde en la base de datos. ¿Sí? Aquí lo estamos haciendo a una pequeña escala, ¿verdad? Solo para tomar el ejemplo, porque si nos ponemos a hacer una tabla de 30 campos, pues solo en eso nos vamos a confundir, pues, en el gran montón. Entonces ahorita lo que necesito es que agarren la idea del proceso, ¿ya? De cómo se hace el proceso. Y en cuanto más sencillo vean el proceso, pues más le van a agarrar la idea. Ya después, cuando ya le hayan agarrado la idea al proceso, aunque sean muchos más datos, aquí solo son dos, pero aunque sean 20, 30, 40 datos los que van a guardar, el proceso es lo mismo, ¿ya? Pero se nos hace más fácil entender el proceso con dos datos nada más. Bien, entonces nos vamos a alumnos, a la clase de alumnos, y aquí vamos a crear otro, método que me va a servir para guardar. Y al darle clic allá en el botón guardar en el formulario, llame a este método para que vaya y guarde la información en mi base de datos. ¿Sí? Bien, que es uno de los procesos más importantes en administración de bases de datos y también pues en los procesos de mi aplicación. El hecho de guardar datos en mi base de datos es uno de los procesos más importantes. Bien, entonces voy a hacer como esto no va a, no va a devolver nada, entonces esto lo trato como un procedimiento. ¿Sí? Esto lo único que va a hacer es guardar la información y ya. ¿Sí? No voy a devolver algo, ¿ya? Sino que solo voy a hacer el proceso. ¿Sí? No voy a devolver nada. Entonces, a esto le voy a poner agregar, de nombre agregar, porque lo que estoy haciendo es agregando información, ¿verdad? A la base de datos. Y algo que sí es que para poder guardar esa información en la base de datos tengo que enviarla, ¿verdad? Ya tengo que mandársela al procedimiento para que éste la tome y la vaya a almacenar a la base de datos. ¿Y de dónde se la voy a mandar? De aquí, ¿verdad? Voy a agarrar el nombre de aquí, la nota de aquí y se la mando a ese procedimiento que hace el proceso de guardado de datos, ¿verdad? De almacenado de datos. Entonces, cuando yo llame a este método que estoy creando, a este procedimiento que estoy creando, le voy a pasar esa información. ¿Y cómo se pasa la información a un procedimiento o función? Por medio de parámetros, ¿verdad? Y aquí lo recibo por medio de parámetros y lo guardo temporalmente en variables, ¿verdad? Y el nombre es de tipo string, ¿verdad? Le vamos a poner nom.
Y la nota es de tipo entera, ¿verdad? Le vamos a poner nota. Y ahí está. Ya tengo definido un procedimiento donde voy a tomar dos parámetros y voy a recibir dos parámetros. El nombre y la nota, que son los parámetros que voy a almacenar en mi base de datos. ¿Sí? Específicamente en la tabla perfil 2, ¿verdad? Bien, entonces ya teniendo esos, esos datos, voy a generar mi consulta. Voy a generar una consulta. O sea, la línea de comando que se utiliza para almacenar, la línea de comando SQL que se utiliza para almacenar información en una tabla. ¿Sí? Y como es una string, ¿ya? Esta consulta es un string, entonces le pongo allí que se va a llamar string consulta, va a ser igual a, este es, entre comillas, aquí voy a poner el comando SQL para poder almacenar datos en una tabla. Insert into. El comando insert into es para almacenar datos. ¿Sí? Luego de esto le tengo que decir dónde quiero almacenar los datos, en qué tabla quiero almacenar los datos. Y mi tabla se llama perfil 2, ¿verdad? Si me voy aquí, perfil 2 se llama la tabla, ¿sí? Perfil 2, ¿sí? Y entre paréntesis voy a poner los campos de la tabla a los cuales le voy a enviar información. Y los campos son nombre y nota, ¿verdad? Si nos vamos nosotros a nuestro SQL Server, aquí sí, debo de estar completamente seguro de coincidir exactamente con el nombre de los campos que ponga ahí. Tiene que ser exactamente como están los campos en mi base de datos. ¿Sí? Mi base de datos se llama alumno, ¿verdad? Creo que alumno se llama, por aquí está. En la cadena de conexión, alumno se llama la base de datos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la base de datos alumnos en la tabla perfil 2. Y la tabla perfil 2 tiene dos campos. Bueno, tiene tres campos, ¿verdad? Pero el ID, pues eso se llena solo, ¿sí? Porque es autoincremental, es la llave primaria. Entonces, los datos que le voy a estar mandando es nombre y nota, con la N mayúscula, ¿eh? Y nombre es varchar, o sea, string, y nota es entero, ¿sí? Vamos a ver los datos de esto para que ya luego veamos que si en verdad que se han guardado, ¿verdad? Tenemos cuatro: Juan, María, Pedro y Ana. Vaya, entonces aquí le digo que los campos van a ser nombre, coma y nota. Esos dos campos quiero rellenar. Si son 30 campos, los 30 campos tengo que poner aquí divididos por o separados por coma, ¿verdad? Bien, entonces ya luego de esto pongo values de la base de datos. No, perdón. Perfil 2 es el nombre de la tabla. La base de datos se llama alumnos. ¿Ya? Si nos vamos al SQL, vemos que, vean, la base de datos se llama alumnos, ¿ve? Alumnos. Y la tabla se llama perfil 2, ¿ve? Perfil 2. Vaya, entonces, luego de poner values, aquí vamos a concatenar dos cosas. En este string que estoy haciendo, en esta variable que se llama consulta, que es de tipo string, voy a concatenar dos cosas, o sea, voy a unir dos cosas. Una es el nombre de los campos donde
voy a guardar esa información y otra es la información en sí que se va a almacenar. ¿Sí? Aquí puse ya que se vaya a insertar en la tabla perfil 2 en los campos nombre y en el campo nota. ¿Sí? ¿Con qué valores? Se lo voy a concatenar aquí con un más y con un entre paréntesis voy a poner los datos que voy a almacenar o que voy a enviar. ¿Sí? ¿Y dónde están los datos que voy a enviar para que se guarden? Uno está en la variable non y otro está en la variable nota. Y primero voy a enviar el nombre, ¿verdad? Y luego voy a enviar la nota. En ese orden lo voy a poner aquí también. Entonces, para pasar estos datos que tengo ahí a desde una variable a una cadena de caracteres, lo hago por parámetros también, como que si fuera un procedimiento o función. Pero aquí se hace un poco diferente. Aquí se hace solo poniendo una arroba. ¿Sí? Le pongo una arroba y el nombre de ese parámetro. Eso quiere decir de que allí no va a ir el texto arroba non, sino que en vez de ese texto arroba non va a ir una información que yo le voy a pasar luego. ¿Sí? Ya le vamos a pasar esa información. Pero ahí le tengo que pasar el nombre y le tengo que pasar la nota, ¿verdad? Entonces, arroba non, coma, y ahora el otro parámetro, la otra información, arroba nota. Cierro los paréntesis, las comillas y el punto y coma. Y aquí termina el código SQL para poder almacenar esa información. Ahora, ya tengo este código SQL. ¿Sí? Ya lo puedo ir y guardarlo allá, esa información. ¿Sí? Ahora, pero como hay que hacer ciertas configuraciones antes de mandarlo, entonces voy a hacer lo siguiente. Hay que conectarse, hay que mandarle parámetros, hay que configurar todo. Entonces, vamos a hacer la conexión con la base de datos. Hacemos uso de un using, entre paréntesis, hacemos la conexión a nuestra base de datos, SQL Connection, le ponemos una variable para hacer esa conexión. ¿Sí? ¿Cómo le pusimos arriba? Pongámoslo igual. Comando, connect perfil le pusimos. Ahí está. Pero solo que le puso otro nombre. No me gusta. Connect perfil le vamos a poner. De conectar a perfil. Vaya, entonces aquí estoy haciendo un objeto de conexión. ¿Ya? ¿Cuál es el objeto de conexión? Connect perfil, que me va a servir para abrir la conexión o cerrar la conexión. ¿Sí? Para hacer ciertas cosas que tenga que ver con la conexión a la base de datos. ¿Sí? Este objeto es de tipo SQL Connection, o sea, es un objeto para conectarme con SQL, con la base de datos. Vaya, entonces, le voy a instanciar con la información a qué base de datos me voy a conectar, ¿verdad? Y esa información la tengo en la cadena de conexión, que es un string aquí arriba de tipo clase, donde está toda la información, ¿verdad? Está toda la información para conectarme a la base de datos. Vaya, entonces, voy y aquí, cuando se hace la conexión, ¿qué va a hacer? Ahí, ¿qué vamos a hacer ahí? ¿Se acuerdan que en anterior utilizamos un comando, ¿verdad? Que se utiliza para poder ejecutar ciertas cosas con la base de datos. ¿Ya? Ese comando se utiliza para ejecutar ciertos procesos. Entonces voy a declarar un comando. SQL command
y le vamos a poner comando siempre. Lo vamos a instanciar y le vamos a decir qué es lo que va a hacer o sobre qué va a trabajar ese comando cuando lo ejecute. Y va a trabajar con este código SQL de aquí. Para no poner ese gran montón de código SQL, porque si no aquí nos perderíamos si lo ponemos en una sola línea. Por eso lo guardamos primero en una variable. ¿Sí? Entonces aquí ya vengo y solo pongo la variable del código SQL que se va a ejecutar. Consulta. ¿Sí? Ahora, para poder ejecutar ese código SQL, tiene que ejecutarlo con y saber la conexión a la base de datos. O sea, ejecúteme este código SQL conectándose a esto. ¿Y dónde está la conexión? Aquí, ¿verdad? Connect perfil. Este connect perfil es el objeto SQL connection, o sea, el que sirve para conectarme con mi base de datos. Entonces le digo, ejecute este código SQL por medio de la conexión que ya está configurada arribita. ¿Sí? Ahí está. Entonces ya puedo utilizar el comando. Ya puedo hacer uso de ese comando. Ahora, aquí no voy a ejecutar el comando directamente porque antes a este código SQL de aquí le he dicho que le voy a pasar parámetros. ¿Sí? El nombre y la nota. Y esos parámetros se les envían por medio de el comando. ¿Sí? Comando punto parámetros punto add with value es que se agregue el parámetro y aquí le digo que se agregue ese parámetro. ¿Cuál parámetro? Primero tengo el parámetro @nom entre comillas @nom y que se le agregue ese parámetro o que se rellene ese parámetro con la variable nom. ¿Sí? A ver, para que se entienda, esta línea que escribimos aquí, ¿para qué sirve? Vaya, aquí tengo primero este código SQL, ¿verdad? Que al ejecutarse va y guarda la información. ¿Sí? Hasta este momento no se ha ejecutado, sino que al ejecutarse va y guarda esa información. ¿Qué información? Se guarda la información en la tabla perfil 2. Voy a utilizar de esa tabla nada más el campo nombre y el campo nota. Allí pueden haber 20 campos, pero aquí les especifico solo los campos que van a ser llenados, a los cuales se les va a mandar información. Y digo que se les va a mandar información a guardar al campo nombre y al campo nota. Luego, ¿con qué valores se van a llenar? Lo voy a llenar con un parámetro que luego me van a pasar que se llama nom y con otro parámetro que se llama @nota. Y yo le tengo que pasar esos parámetros. ¿Y cómo se los paso? Por medio de un comando. ¿Ya? Por medio de esta línea le paso los parámetros. Entonces le digo, rellénese el parámetro @nom, que es el mismo que está aquí, tiene que coincidir con esto. Rellénese el parámetro @nom con lo que tenga la variable nom, que es lo que me va a mandar desde allá desde el formulario, ¿verdad? El nombre que me va a mandar desde allá del formulario. Vean cómo se va uniendo todo. ¿Sí? Desde el formulario, yo boom, le doy aquí, le mando nom. Después de nom, lo agarra este procedimiento agregar, lo agarra aquí en la variable non. ¿Sí? Luego aquí en la variable non, se lo paso por un parámetro al código SQL donde se va a almacenar en el campo nombre.
¿sí? Por ahí está el hilo de toda la situación. Es un poco laberinto, pero por ahí va, ¿sí? Por ahí va. Bien, entonces ya le pasé el parámetro non, ¿verdad? Yo aquí podría ponerle entre paréntesis cualquier cosa. Por ejemplo, no entre paréntesis, no, entre comillas. ¿Sí? Le paso el dato, un dato que tiene que coincidir porque este campo es string, ¿verdad? Entonces, vaya, pero como no siempre va a ser allí ese nombre tan bonito, sino que, sino que no sabemos qué es lo que le va a guardar allá. Entonces, ese nombre está en la variable non, ¿verdad? Siempre va a cambiar, o siempre puede cambiar, pues. ¿Ya? Por eso utilizamos variables, ¿verdad? Vaya, pero nos falta el parámetro, pasarle el parámetro nota también, entonces hago lo mismo. Comando punto parameter punto add with value entre paréntesis y entre comillas arroba nota, que es como está allá arriba, arroba nota, coma y qué valor se le va a pasar. El valor que tenga la variable nota, ¿verdad? Y ahí tengo ya los dos parámetros. Si allá arriba hay 20 parámetros, los 20 parámetros le tengo que pasar. ¿Sí? Bien, ya luego de tener completada, hasta este momento tenemos completado nuestro código SQL para guardar esa información. ¿Sí? Ya está completado. Ahora, pero como es probable que al darle el paso de guardar esa información, es probable que se genere algún error. Entonces, para evitar esto, meto ese código donde voy a guardar esa información en un try catch, ¿verdad? Por si hay un error, no muere la aplicación, sino que solo me dice que hay un error. Ajá. Sí. No vaya. Aquí le estoy mandando información, ¿verdad? Le digo que el parámetro nota que esté aquí arriba lo vaya a reemplazar por lo que tenga esta variable. Aquí no, o sea, aquí no importa, lo que sí tiene que coincidir que con el valor que le pase aquí tiene que ser del mismo tipo del valor que tenga el campo nota allá en la tabla. ¿Sí? Tiene que ser del mismo tipo. Aquí yo le puedo poner igual non, que no me va a dar error. El error me lo va a dar cuando yo, por eso lo voy a meter en un try, no en un try, porque puede haber un error. El error va a dar cuando esté intentando meter ese string en un entero. Ahí sí va a morir. Entonces, tengo que tener cuidado con eso. ¿Sí? A que no muera la aplicación. Uh -huh. A que no muera la aplicación. ¿Por qué? Porque hay una incompatibilidad de tipos ahí, ¿verdad? Porque aquí el visual no puede estar seguro de qué tipo es eso. No puede. Y no es lo mismo como allá en el formulario, ¿va? Cuando la variable era de tipo entera y yo le quería meter un string. ¿Va? Ahí sí, porque ya sabe qué tipo tal. Pero aquí no, directamente Visual no puede saber qué tipo tengo allá en la base de datos porque SQL es completamente independiente de Visual, ¿verdad? Es completamente independiente. Aquí yo tengo que manejar esos tipos. Pero para evitar que a cada rato esté muriendo la aplicación, entonces lo hago en un try. Sino que no va a morir, sino que solo me va a mandar un mensajito ahí. Vaya. Entonces, en ese try, ¿qué va a haber? Va primero a conectarse, a abrir la conexión, a hacer la conexión. ¿Cómo hago la conexión? Con mi objeto de conexión. ¿Ya? Connect, perfil, y abro esa conexión. Open.
Ahí ya tengo la conexión lista, la conexión hecha para poder hacer algo en la base de datos. ¿Sí? Para poder hacer lo que yo necesite en mi base de datos. Ya abrí la conexión, ya abrí el puente. Ya abrí el puente para hacer algo. Entonces lo que voy a hacer es simplemente ejecutar el comando que ya tengo preparado aquí arriba, ¿verdad? Ya lo tengo listo con el código SQL que es consulta, ¿sí? Ya le mandé los parámetros que voy a necesitar en ese código SQL, entonces ya puedo ejecutarlo sin ningún problema. Si todo va bien, se va a ejecutar y se va a guardar en la tabla perfil 2 los datos que yo le he mandado. Si todo va bien, ¿sí? ¿Cuándo puede ir mal? Cuando los datos no sean los correctos. Cuando solo haya un dato, por ejemplo. ¿Ah? Eso. Bueno, y luego de hacer el proceso de la ejecución de ese comando, voy a cerrar la conexión. Como ya terminé de hacer lo que iba a hacer en la base de datos, cierro la conexión. Porque la conexión no debe de quedar abierta, si no, no termina de realizarse o de guardarse todo. Cuando yo abro la conexión, cuando yo abro la conexión y hago algo en la base de datos, es como que esté haciendo los cambios. Vaya, aquí hice la conexión. Arriba, abrí la conexión, ¿verdad? Aquí hice los cambios. Pero si yo no cierro la conexión, es como que es como que no le esté guardando. Es como que no esté dando control G, ¿verdad? Ya hice todo lo que quería hacer ahí, como en Word, ¿verdad? Estoy haciendo todo y se ve todo lo que yo estoy escribiendo. Pero si no le doy control G, eso se puede perder. Entonces, lo mismo aquí, si no cierro la conexión, lo que hice anteriormente no va a valer para nada. Y entonces, el proceso es ese, abrir la conexión, ejecutar el comando y luego cerrar la conexión para que se guarde todo. Bien, y si todo esto se realiza normal, pues se va a ejecutar ese código. Y si no, pues allí vamos a tener un catch, ¿verdad? Y aquí utilizamos una sección para ver qué es lo que pasó, si todo salió mal. Y lo guardamos esa sección en la variable X. Y luego, pues si hay algún problema, lanzamos este problema. Y mostramos la excepción como que fuera un message box. Esta línea de código es como que estuviera haciendo un message box, ¿no? Pero se hace así para saber exactamente cuál es el problema que hubo. Hay un error. Le digo hay un error y a esto le voy a concatenar cuál es el error. Que está en la variable x message. Ahí está. Y ahí está. Probémoslo a ver qué ondas. No va a funcionar. Tal vez, hombre. Vamos a ver, primero pues probamos la conexión, ¿verdad? Conexión establecida, lo lograste, muchachito. Y mostramos los datos para ver qué ondas. ¿Ve? Hay 1, 2, 3, 4 ahorita. Entonces quiere decir que si nosotros agregamos un dato ahorita, ya nos tiene que aparecer otro aquí, ¿verdad? Entonces vamos a escribir allí. Y le vamos a poner un 9 para que no lloren ustedes. ¿Va? Y le damos en guardar. Y ahí está ya. No le, no le pusimos no le pusimos el código para llamar el procedimiento. Ya vieron que no dio error. Vale, entonces, ¿qué tengo que hacer aquí?
A saber por qué no dio error. No, pero no dio error, pues. O sea. Entonces lo primero que tengo que hacer es instanciar un objeto aquí en el botón guardar, ¿verdad? Ya en el formulario, fuera de el archivo de clase, ¿va? Me voy al botón guardar. Lo primero, como voy a ejecutar un procedimiento que se llama guardar, ¿verdad? O agregar, no me acuerdo cómo le pusimos, agregar. Entonces tengo que tener un objeto para hacer eso. Entonces voy a instanciar un objeto de la clase alumnos que se llama guardando, le vamos a poner, guardando. Y esto va a ser a new alumnos. Ya tengo el objeto ahí. Vaya, vean. Lo que tengo que hacer aquí primero, antes de llamar a agregar al método agregar, tengo que primero agarrar los datos que yo ingresé aquí para poder mandárselos al procedimiento. ¿Por qué? Porque el procedimiento va a esperar dos parámetros, el nombre y la nota. Entonces, agarro esto que está en el textbox 1 y la nota que está en el textbox 2. Entonces, vamos a hacer aquí dos variables. Una string que se llame num. Aquí se puede llamar como sea, ¿verdad? No importa que allá como parámetro se llame num. Pero para orden le vamos a poner lo mismo. Y una entera que se llame nota. La vamos a igualar a 0 solo por cuestión ahí. Entonces ya tengo las dos y ahora vamos a guardar la información de los textbox en esa variable. Num va a ser igual a textbox1.text. Ahí está. Como es una variable string, no hay conversión, ¿verdad? Y nota va a ser igual. Aquí sí hay conversión porque es una variable de tipo entera, ¿verdad? Convert.string 32 entre paréntesis textbox2.text. Ahí está. Ya tengo los dos datos, nombre y nota. Entonces ahora sí voy a llamar al procedimiento donde se guardan las cosas. ¿Ya? ¿Cómo se llama ese procedimiento? Agregar, ¿verdad? Creo que sí. Agregar se llama el procedimiento. Pero este espera dos parámetros, non y not. Entonces le digo aquí, guardando punto agregar y entre paréntesis le paso non, coma, nota. Los dos parámetros que y ya se guarda todo. Entonces ahora sí, ahora ya tenemos código en nuestro botón guardar. ¿Sí? Vamos a ver qué onda. Probamos la conexión otra vez. Nos dice que sí. Vamos a ver los datos que tenemos hasta en este momento. Y son 4. ¿Sí? Vamos a pasarle otro dato. ¿Sí? Y le vamos a poner ahí una nota. Le vamos a dar en guardar. Y ahora sí, no hizo nada. ¿Sí? Pero sí hizo algo. ¿Sí? Sí hizo algo, ¿verdad? Sí. Entonces, le damos mostrar datos otra vez. Y vean. ¿Sí? Si nos vamos, si, si nos vamos nosotros a nuestro a SQL y vamos a ver la información que hay en nuestra base, en nuestra tabla perfil 2, podemos ver que aquí ya está ese registro guardado. ¿Sí? Ya está ese registro guardado. Quiere decir que sí funcionó, ¿verdad? ¿Ya? Que sí funcionó. ¿Alguna pregunta? ¿No? Pues aquí le puedo poner un mensajito donde diga que ha sido guardado exitosamente, ¿verdad? Aquí al final. ¿Sí? Bien, entonces, ¿se entiende eso? Son las 9:30. Quiero ver.
Ya llevamos dos. La C y la R. ¿Ya? La C y la R. ¿Cuál? Bien. Vamos a, yo creo que alcanzamos a hacer el de, no, eso no alcanzamos. Alcanzamos a hacer, bien, hombre, aquí está. Vaya, vamos a hacer el de aquí, en este de aquí, ojalá que lo terminemos. Y la práctica pues va a quedar para su casa. ¿Sí? Vaya, con este botón yo muestro todos los datos, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, quiero ver los datos del ID 3 nada más? De solo un ID. Ya suponiendo de que yo pues ya sé cuál ID es, ¿verdad? Yo aquí, por ejemplo, aquí le pongo qué ID quiero ver y al darle mostrar, que se tendría que llamar mostrar, que me aparezca ahí los datos. ¿Sí? Vamos a hacer eso. ¿Cómo se come eso? Vamos a hacerle espacio aquí. Y le vamos a poner aquí una etiqueta que se llame mostrar datos. No, no, mostrar datos no. Buscar datos. Buscar datos. Así le damos. Ahí está. Vaya. Y tengo que tener primero donde voy a ingresar el ID. Ingresar ID. Aquí en este cuadro de texto voy a meter el ID que quiero que me muestre, ¿verdad? Específicamente el ID que quiero que me muestre. Y cuando agarre el ID que quiero que me muestre, lo va a mostrar los datos. ¿Y cuáles datos son? Nombre. Y ese dato lo va a mostrar en un cuadro de texto. Y va a mostrar también la nota, ¿verdad? Nota. Y lo va a hacer en un cuadro de texto. Y ahí eso lo vamos a hacer con un botoncito. Lo vamos a poner por aquí, a la par del buscarle a mano. Ahí está. ¿Qué va a pasar aquí? ¿O qué es lo que queremos que pase? Que yo venga y le diga, quiero buscar el ID 3. Y cuando le dé clic en buscar, que me muestre aquí el nombre que corresponde y la nota que corresponde al ID 3, que me tiene que mostrar Pedro con nota 7. ¿Sí? Así tiene que funcionar. ¿Cómo? Ahorita vamos a ver si lo logramos. Vaya, entonces nos vamos de nuevo a esto de aquí y vamos a tener otro procedimiento. Uy, ahí está. Otro procedimiento. Ya tenemos ahí varios procedimientos. Un procedimiento que se llame
conectando, otro procedimiento que se llama mostrar y otro que se llama agregar. Ahorita vamos a hacer un procedimiento que se va a llamar igual mostrar, pero va a tener algo que se le llama una sobrecarga. Una sobrecarga. ¿Qué es una sobrecarga? Es cuando hay un modificador. Cuando yo tengo dos procedimientos que se llaman igual en una clase, se pueden llamar igual, pero por ejemplo, uno va a ser la sobrecarga. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando, por ejemplo, este procedimiento donde muestra todos los datos no recibe ningún parámetro, ¿verdad? Entonces, esa es como la base, el primero. Pero luego, si agrego otro procedimiento que se llama igual, pero le paso un parámetro, esa es una sobrecarga. Que yo le he hecho un cambio, le he pasado un parámetro, entonces cuando llame a mostrar con parámetros, se va a ejecutar este que vamos a hacer ahorita. Y cuando llame a mostrar sin parámetro, va a llamar al que no tiene la sobrecarga. ¿Sí? Vaya. Entonces, vamos a hacer eso. Public. Y va a ser una función de tipo lista. Y va a tener el modelo perfil. ¿Sí? Se va a llamar mostrar, se va a llamar también. Pero aquí va a recibir un parámetro. ¿Qué dato va a recibir? ¿Qué dato va a recibir? El ID, ¿verdad? Porque es lo que estamos buscando. Ese 3, ese 1, ese ID, es el número del ID, es el que va a recibir. ¿Ya? Entonces va a recibir un parámetro. Ese parámetro, como es el ID es entero, ¿verdad? Es un número entero. Entonces allí, in ID. Y ahí tengo. Bien. Entonces, lo primero es hacer la consulta. ¿Ya? La cadena de texto que va a pasar a formar el código SQL, ¿verdad? La consulta. String. Consulta. Oh, va a ser igual. Entre comillas, como es un texto, le voy a poner, como es una consulta, así como aquí, ¿ve? Select asterisco from perfil. Ahora, la diferencia entre mostrar y este mostrar que le paso un ID es que aquí voy a buscar o voy a mostrar algo específico, un registro nada más. El registro que coincida con el ID que le estoy mandando. ¿Ya? Entonces, select asterisco, el asterisco es para seleccionar todos los campos, ¿verdad? Seleccionar todos los campos de la tabla perfil 2, ¿verdad? Y le voy a concatenar algo aquí. Entre comillas, siempre algo bastante importante es dejarle un espacio aquí. Este espacio entre la comilla de apertura y la W es el espacio que va a tener, cuando se concatene todo esto, es el espacio que va a tener el 2 con esta W. ¿Sí? Es muy importante eso. ¿Qué es where? ¿Ya? Sí. Pero aquí en código SQL, ese comando where es para especificarle un, un dato en la consulta que busque ese dato. ¿Ya? Que no muestre todo, sino que busque ese dato en específico. ¿Y qué va a buscar? Primero le tengo que poner dónde lo va a buscar. ¿Dónde lo tiene que buscar? En el campo ID. Entonces le tengo que donde ID sea igual a el parámetro que voy a recibir aquí. Y aquí, igual como en guardar, en agregar,
eso lo voy a pasar por parámetros, arroba ID, arroba ID. Y ahí tengo ya mi consulta. Solo que le tengo que pasar ese parámetro para que esté completa, ¿verdad? Ahorita no está completa. Ahorita está la forma nada más. ¿Ya? La forma. Bien. Entonces, pero de aquí se deriva todo. De este código SQL se deriva todo. Estoy diciendo que me seleccione o que me muestre todos los campos de la tabla perfil 2, pero donde el ID sea un dato, un número. Y ese ID, ese dato lo voy a traer cuando yo manda a llamar este procedimiento, ¿verdad? Bueno, esta función ahorita, porque devuelve algo, una lista en este caso. Bien, como cuando yo ejecute este código SQL, me va a devolver cierta información, ¿verdad? Entonces, esa cierta información la tengo que guardar temporalmente en un lugar para poder retornarla. Entonces, lo hago en una lista. List. Esa lista va a ser de tipo perfil. ¿Sí? Y le voy a poner lista P, le vamos a poner. Lista P. Y la voy a instanciar. Ahí está. Vaya, ahí tengo ya la lista donde voy a ir guardando lo que traiga, ¿verdad? Lo que traiga de la tabla perfil 2. Lo que me devuelva este código SQL. Vaya, aquí sí voy a hacer la ejecución. Using, entre paréntesis, SQL connection. SQL connection. Conectado, le vamos a poner. A ver cómo le pusimos la vez pasada. Connect perfil le pusimos. Le vamos a poner igual. Connect perfil. La conexión con el perfil, ¿verdad? Ya. Y lo instanciamos con la cadena donde está la información para la conexión a la base de datos, ¿verdad? Que es cadena conexión, ¿sí? Uy, no son estos, sino que estos. ¿Sí? Bien, y entonces ahí dentro de esto, lo que va a hacer es ejecutar el código para poder traer la información, ¿sí? Bien, entonces eso lo hago mediante un comando que le voy a llamar comando, ¿verdad? Y ese comando cuando se ejecute, pues lo va a hacer por medio de una consulta con una conexión, ¿sí? ¿Dónde está la consulta? En la variable consulta. ¿Dónde está la conexión? En el objeto connect perfil. Y ahí está. Ya se hace la ejecución de ese comando, ¿sí? Ahora, a ese comando o a esa consulta que va a ejecutar ese comando, tiene que llevar un parámetro, ¿verdad? Que es el ID. Entonces se lo tengo que configurar, ¿ya? Comando, igual como lo hice allá en agregar, punto parámetros, punto add with value, y entre paréntesis le digo que entre comillas,
el parámetro @id lo reemplace con lo que tenga la variable id. ¿Sí? Vaya, ya se ejecutó ahí, ya se completó el comando para ser ejecutado, mejor dicho. Entonces, pero como aquí cuando se ejecuta puede que haya un error, entonces lo hago con el try. ¿Sí? Aquí sí, voy a abrir la conexión, connectperfil.open, abro la conexión y voy a ir a leer datos. ¿Se acuerdan que aquí en mostrar utilizábamos un lector? ¿Sí? Entonces, de lo mismo voy a hacer aquí, aunque sea solo un registro, pero lo tengo que leer también. Y para esto voy a utilizar un SQL Data Reader. Y le vamos a poner lector. Y esto lo voy a... Y en este lector se va a almacenar lo que devuelva la ejecución del comando. O sea, cuando el comando se ejecuta, trae algo. Y eso que trae lo lee el data reader, que en este caso se llama lector. Entonces, aquí ejecuto el comando. Comando.execute reader. Y el dato, y en este momento se ejecutó el comando, quiere decir de que en este momento se ejecutó este código SQL. Y cuando se ejecuta ese código SQL, encuentra un registro. Y ese registro pasa al lector. ¿Sí? Los datos que contienen ese registro pasan temporalmente a guardarse al lector. ¿Ya? ¿Por qué? Porque para eso funciona el data reader, ¿no? Para leer. ¿Sí? Y lo que hago es pues que leo eso que trae el data reader. Aquí es más fácil porque aquí no tengo que hacer un while, ¿verdad? Como lo hicimos allá en mostrar. ¿Por qué? Porque solo un dato voy a leer. Porque solo puede encontrar un ID. El ID es único. ¿Sí? Cuando busquemos más información, entonces lo vamos a hacer también con el while. Pero ahorita el ID solo me puede tirar un registro. ¿Sí? Entonces, no debo de utilizar un while. Vaya, entonces voy a guardar esa información que tiene el lector en un modelo temporal, en un objeto que tenga el modelo de mi tabla. ¿Cuál modelo? El modelo perfil. Entonces necesito un objeto que sea perfil. Le vamos a poner perfil tem, le vamos a poner, que sea un perfil temporal, ¿sí? Va a ser igual a new perfil. ¿Por qué? Porque este objeto que está aquí contiene partes. ¿Qué partes? ID, nombre y nota, ¿verdad? Entonces voy a utilizar este objeto para agarrar esa información que trae el lector. El lector en este momento, como va a traer o va a ir a leer solo un registro, ¿verdad? ¿Y qué hay en los registros allá en la tabla? ID, nota, nombre y nota, ¿verdad? Entonces esa información que trajo el lector o que tiene el lector ahorita, lo voy a pasar a un objeto ya desechar. ¿Sí? Que este objeto perfil tem igual tiene ID, nombre y nota. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el modelo así lo establecimos, ¿verdad? ¿Ya? Usted va a establecer su modelo dependiendo de las tablas con las que esté trabajando. ¿Sí? Vaya, y entonces le voy a decir que
perfil ten, perfil ten.id va a ser igual a lector.get in 32. ¿En qué posición? En la posición 0. Y de igual forma, perfil ten.nombre va a ser igual al lector en la posición, como es string, primero le digo la posición, lector en la posición 1 punto to string. Y le digo que perfil, bueno, perfil tem punto nota va a ser igual al lector, como es entero, ¿verdad? La nota es entero, get 32, get in 32, pero en la posición 2. ¿Ya? Tenemos ID, nombre y nota. Posiciones 0, 1 y 2. ¿Sí? Así aquí, ¿ve? 0, 1 y 2. Bien, entonces ya agarré esa información y ya la tengo en C#, ¿verdad? En un objeto de C#. Entonces, como ya terminé de leer lo que traía el lector, lo cierro. Lector.close y cierro también la conexión que se llama, la conexión, ¿cómo se llamaba? Connect perfil, ¿verdad? Connect perfil.close también. Ahí está. Ahora, como lo que voy a devolver es una lista, ¿verdad? Es una lista. Entonces, voy a agregar este perfil tem a esa lista. Entonces, le digo que, ¿cómo se llama? La lista P se llama, nuestra lista temporal, ¿verdad? Le digo que lista P punto add y le paso el objeto del modelo temporal que es perfil tem. Y ahí está. Perfil tem. Y a esto, como para terminar el try, le pongo un catch siempre con el exception x. Y aquí le digo que si hay un error, que me lo lance true. Uy. Ahí sí. Un new exception. Y entre paréntesis le pongo que hay un error. ¿Verdad? Y le voy a concatenar cuál es el error. Vaya. Y para terminar, como esta mostrar es de tipo lista, entonces le tengo que devolver una lista, ¿verdad? Entonces al final, que no sé cuál es la llave aquí, vamos a ver, este con este. Ahí está, este con este y aquí. Ahí. Return lista P. Que es la lista temporal, ¿verdad? Esta de aquí. ¿Ya? Y ahora pues ya devuelve una lista. Entonces, ahora sí le vamos a poner código a esto. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer este botón?
Va a agarrar el ID que hemos puesto aquí, se lo va a mandar como parámetro a mostrar, mostrar lo va a buscar en la tabla perfil 2, va a devolver ese dato, lo va a almacenar en la lista temporal y ya luego va a devolver esa lista. Está algo complicado. Entonces, vaya, aquí lo que tenemos que hacer primero es que hay, almacenar el ID, ¿verdad? Pasar el ID que tengo en el text. No sé qué. ¿Text qué? Text 3. Vaya, in ID le vamos a poner igual. Igual 0. Y le vamos a poner ID va a ser igual a, como es, uy, como es de tipo entero, lo vamos a convertir. Textbox 3.text. Ahí tenemos. Y ahora vamos a agregar un objeto alumnos, ¿verdad? Alumnos mostrando igual a new alumnos. Ahí está. Y ahora sí, vamos a llamar a vamos a llamar a la función que acabamos de hacer. Ahora, acuérdense que esa función va a devolver algo, ¿verdad? Que nos va a devolver una lista. Por lo tanto, esa lista que devuelva tiene que caer en algún lugar aquí. Cuando se llame, tiene que caer en algún lugar. Y pues tiene que coincidir con el tipo de datos en el lugar donde caiga, con el tipo de datos que le estoy mandando. Entonces quiere decir de que tiene que caer en una lista. Entonces voy a hacer una lista. Se va a llamar perfil, pongamos. Uy, esa T. ¿Por qué no me la da? Pero es que aquí tendría que dármelo. Pero vamos a dar. El modelo, pero es que, hombre, no tendría que dármelo así. Hombre. Vamos a aquí a pasarle este, ¿verdad? Ese modelo, perfil. Entonces vamos a mostrando es que, ajá. Ah, es que el perfil está fuera de este. ¿Va? Entonces hay que instanciar uno de la clase perfil. Ah, sí, cabal. Perfil. Ahí está.
perfil tem, le vamos a poner, va a ser igual a new para arreglarlo. Aquí, entonces aquí le vamos a poner, sí, perfil con ID le vamos a poner. Aquí sí le vamos a poner perfil tem. Perfil tem. No, ahí está. No, ahí está. Tiene que ser sin nada. No, sin nada. Pero es que así. Ah, no, 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 no. Ahí está. Bien, entonces, es que sí, tiene que ser porque la clase perfil es todo. El modelo es la clase perfil. ¿Ya? No está dentro de otro, no está dentro de otro método, de otra función o procedimiento, sino que la clase perfil es el modelo directamente, ¿verdad? Bien, entonces ya teniendo la lista, voy a llamar la función mostrar pasándole el ID para que cuando lo devuelva ya me devuelva el perfil que encontró, el registro que encontró. Entonces aquí le digo perfil con ID va a ser igual a el objeto mostrando punto mostrar, pero le voy a pasar un ID, la variable ID. Entonces, en ese momento ya tengo el ID que encontró, pero yo quiero ese ID que encontró mostrarlo en nombre y nota aquí, ¿verdad? En el textbox 4 y en el textbox 5. Entonces le digo ahí que textbox 4.text va a ser igual a perfil con ID en su posición no, 0 punto nombre. Ahí está. Y lo mismo para la nota. Textbox 5.text en la posición nota. Pero como la nota es de tipo entero, ¿verdad? Entonces tengo que convertirla. Convert.toIn 32 entre paréntesis esto de aquí. Y ahí está. Y ahí está lo malo. Y está. Falta un paréntesis. No, es que la estaba convirtiendo a entero, pero lo tengo que convertir a string, porque lo voy a mostrar en un text. Vamos a buscar a Pedrito.
es 3. Son las 10:02, así que estamos en tiempo. Vaya, mostramos los datos y vamos a buscar al número 3. Ahí está, ¿ves? Vamos a mostrar el número 5, vaya. ¿Va? Y todavía me sobraron 8 minutos. Todavía me sobraron 8 minutos. ¿Va? Vaya, vamos a parar esto que